puede, digamos, mover el equilibrio es realmente el poder que tengas. Una persona con 1.000 millones, si ha sabido moverse o si le han dado el acceso a esos puestos de gran poder, va a ser el que domine. Quiero decir que muchas veces el que más dinero tiene, sí, lo tiene, pero puede no tener el poder. Y este creo que era un caso, ¿no? Epstein. Dicen que su patrimonio era de unos 500 millones de dólares, pero el poder que tenía era inmensamente superior a gente con muchísimo más dinero que él. Y ahora vamos a decir por qué tenía tanto poder, ¿no? Este señor, por lo que se ha estado investigando, eh, se movía muy bien en esos ambientes de élite y hacía mucha amistad con gente muy poderosa, con gente de mucho dinero y se hace algo que en los servicios de inteligencia llaman trampa de miel. Eh, en algunos medios de comunicación hemos visto cómo traducen mal este término y dicen la trampa dulce. No, no, trampa de miel. Eh, una trampa de miel, tú pones miel en un platito y pues ahí van a ir un montón de bichos y se van a quedar atrapados, ¿no? Moscas, mosquitos, etcétera, etcétera. A eso hace referencia. Una trampa de miel que utilizaba este señor era el tema de las chicas. Chicas muy jovencitas, algunas menores de edad. Bueno, la mayoría menores de edad. En esas fiestas, pues se las presentaba a gente muy poderosa, a gente con la que se estaba haciendo amiguito, se las presentaba y pasaba lo que pasaba. El señor, con mucho poder, con mucho dinero, digamos que pasaba un buen rato con esas chicas y eso quedaba totalmente grabado. En la mansión de Epstein, en su casa, en su mansión en la isla también, ¿no? En Nueva York y en la isla, en sus mansiones, donde se hacían esas fiestas, había cámaras donde se grababa todo lo que pasaba en todas las habitaciones. Tú tienes a alguien con muchísimo más dinero que tú, consigues una grabación suya en la que se le ve con una chica, quizás él sea casado, tenga mujer. Puedes decirle, oye, mira la grabación que tengo. Se lo enseño a tu mujer. Un divorcio que te va a costar muy, muy caro. Se publica por ahí, se enterará todo el mundo. Tu imagen pública caerá en picado. Pero es que, ojo, como la chica sea menor de edad, vas a la cárcel. ¿Qué significa eso? Que te tengo, que estás en mi mano. Aunque yo tenga 500 millones y tú tengas 50.000, eres mío. Esa es la trampa de miel que presuntamente utilizaba Epstein. Bueno, ya no, presuntamente yo creo que está bastante acreditado, ¿no? Epstein creó una trama complicada junto con su, no sé si era su mujer o su novia, en la que captaban a chicas para este tipo de trampas. Pero es que además esto era como una especie de asunto piramidal, ¿no? Funcionaba un poco parecido, porque las chicas que conseguían, que al final las convencían primero como para que fueran masajistas, pero luego al final el masaje era mucho más completo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, de lo que ellas imaginaban. Hacían que esas chicas, a su vez, captaran a más chicas. Estas chicas ganaban bien de dinero y por traer a más chicas ganaban aún más, ¿no? Con lo cual era una trama tremenda de captación de mujeres, niñas en algunos casos, para al final conseguir lo que os he dicho, poder, para conseguir esos vídeos con los que poder chantajear a gente, a grandes magnates, a gente muy muy importante. Eso es en lo que consistían estas trampas de miel. Y, y este era realmente el peligro de alguien como Epstein. Una persona muy muy inteligente que consiguió un poder que es que no nos puede entrar en la cabeza, inimaginable.
Imaginaos tener en vuestra mano a gente de tantísimo poder económico y poder real que tú puedes, que tú tienes cogidos por los... Y tenía, por lo que se dice, no solo cogidos a grandes empresarios, a hombres, también a mujeres. Ojo, ojo, ojo. Esto es una trama que yo creo que nunca sabremos ni el 10% de lo que implica todo esto. Durante años siempre se ha dicho, los que realmente dominan el mundo no los conocemos, no son Pedro Sánchez, no son Donald Trump, hay otros detrás, hay otros por encima de ellos, lo que llaman el gobierno profundo. ¿Cómo funciona ese gobierno profundo? ¿Quiénes son? Pues con estas noticias del caso Epstein empezamos a poder ver una mínima parte de lo que podría ser este gobierno profundo. Pero ojo, Epstein probablemente fuera uno de ellos. Habrá muchísimos más. Y probablemente Epstein sea dentro de ese siguiente nivel de poder, que está por encima del poder que vemos, del poder visible, probablemente dentro de ese nivel superior de poder, él esté en lo más bajo. Haya gente muchísimo más poderosa que él. Em, y esto es muy interesante porque hay una película que a mí me encanta que se llama Eyes Wide Shut. Es la última película que hizo Stanley Kubrick. Yo siempre he dicho, esta película es una película que hay que verla, no hay que verla desde un punto de vista literal, hay que ver y tratar de comprender la simbología que tiene esta película, es decir, tú puedes ver algo literalmente y luego puedes verla mm, desde un punto de vista mucho más profundo, ¿no? Pues creo que esa película hay que verla, tratar de comprender toda esa simbología que contiene. Obviamente somos gente que no está iniciada en, en esos círculos, no conocemos esa simbología y obviamente no vamos a captar todo lo que vemos en esa película, ¿no? Yo siempre decía que eh, cada vez que veo esa película detecto nuevas cosas, ¿no? Y la gente decía, no, no, no es para tanto, no es para tanto, es una película y ya está. Con esto de Epstein empezamos a ver cómo sí que es para tanto esa película, ¿no? No digo que sea una película que nos, que nos revele toda la verdad, por supuesto que no, pero sabiendo todo lo que sabemos del tema de Epstein y de todo lo que hacían con niños, pues nos damos cuenta en esa película cómo hay claves que, digamos, concuerdan con todo este asunto de Epstein. Para el que no la conozca, es una película en la que el protagonista, que es Tom Cruise, en un, digamos, bueno, él es un médico, digamos que es clase acomodada, no es multimillonario, pero es un médico en Manhattan, gana mucha pasta, un médico de gente rica. Le invitan a una cena de ricos, en la que ya empezamos a ver ahí simbología muy rara, tanto a él como a su mujer, que está interpretada por Nicole Kidman, que era su mujer en aquella época, en la realidad, pues tanto a uno como a otro, por separado, en un momento en el que se separan en esa fiesta, les intentan seducir a uno y a otro. Eh, Termina la fiesta, en casa, vuelven a casa, digamos que hay por algo que le dice ella a él, pues él les surgen unos celos tremendos y se va a dar una vuelta y se va a un bar donde se encuentra al pianista que estaba tocando el piano en esa fiesta, que es un antiguo compañero suyo de facultad. Y este le dice que luego va a tocar en una fiesta especial, en la que ya ha tocado en otras ocasiones, en las que hay unas mujeres increíbles y que él tiene que tocar con los ojos vendados,
pero que alguna vez se le ha caído esa venda y ha visto cosas increíbles. Tom Cruise consigue al final pues que le diga cómo tiene que ir, que le diga las claves para poder entrar, eh, y ahí se encuentra, se mete él sin saberlo, en una especie de ritual tremendo, muy turbio, de la élite. Y le pillan. Le pillan porque aunque le hayan dicho cómo tiene que ir, el pianista no conoce todas las claves, el propio Tom Cruise tampoco, y al final le acaban pillando. Y ahí se desarrollan una serie de acontecimientos pues que vamos a ver muy interesantes, como eh, él consigue salir de esa fiesta extraña, porque alguien intercede por él, pero empieza a ver cómo le están siguiendo constantemente. Empieza también, se da cuenta de que quizás la persona que le ha salvado cuando le han pillado, quizás haya aparecido suicidada. Es una película muy muy interesante y muy turbia que nos la intentaron vender prácticamente como una película X, que para nada, porque la escena del ritual es muy muy explícita, muy muy explícita, pero es lo menos importante de la película. Hay claves dentro de esa escena interesantes en las que algunos creen que podría haber niños. Hay, hay un sofá y hay dos personas enmascaradas y con túnicas que se ven que son más pequeñas que el resto de la gente que hay ahí, más pequeñas en tamaño. Quizás fueran niños, fueran menores. No se sabe porque van enmascarados, ¿no? Hay una serie de claves muy interesantes que digo, cada vez que ves esta película te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Pero obviamente, como no tenemos toda la información, todo el entrenamiento necesario, pues no vas a captar ni la mitad de lo que realmente habrá, ¿no? Pero esto es muy interesante porque, claro, ahora con todo lo que sabemos de Epstein y de esos grupos de poder súper extraños, con esas tendencias aberrantes que tienen, pues ves una película como Eyes Wide Shut con, con otra mentalidad. Los que se reían, que decían, no, no, esa película no es para tanto. Bueno, quizás nos muestren más de lo que deberían, ¿no? Recordemos que el director de la película murió poco antes de su estreno. ¿El final de Epstein cuál fue? Supuestamente no voy a decir la palabra otra vez porque bastante me van a funar ya el vídeo. Eh, ¿Alguien se cree que Epstein se hizo eso a él mismo? Yo creo que no. Recordemos también que la chica, una de las chicas de Epstein, la que está más relacionada además con el príncipe Andrés de Inglaterra, la chica que le denunció, al final no fueron a juicio porque llegaron a un acuerdo económico tremendo, muy muy sustancioso para ella, pues esa chica también apareció justo cuando publicó un libro en el que lo contaba todo. Digamos que hizo un trato de retiro la denuncia, no cuento nada y me pagas un montón de millones. Ella al final quitó la denuncia, pero lo contó todo con ese libro. Y justo cuando se publicó ese vídeo, se la empezó a ver actuar raro y al final, digamos que muchas muertes alrededor de este caso Epstein, ¿no? Y que no nos lo intenten vender como un simple delincuente de menores, etcétera, etcétera. Epstein era un tío con una inteligencia increíble. Recordemos sus inicios, no los he contado, pero este no tenía nada. Era un mindundi. Era un mindundi que quería ser un tío poderoso y rico. Y empezó dando clases, no me acuerdo si en
en un instituto de estos de alto standing o incluso en una universidad, no me acuerdo, ¿eh? Pero empezó a dar clases de, creo que de matemáticas sin él tener carrera universitaria. Él no era universitario y daba clases a- de matemáticas avanzadas y tardaron en pillarle. Él se presentó como profesor, presentó, digamos, los papeles que le acreditaban y estuvo dando clases durante varios meses hasta que cuando a alguien le dio por comprobar si los títulos eran auténticos o no, pues descubrieron que ese tío no tenía ninguna titulación. Pero es que estuvo dando clases durante bastante tiempo y los alumnos estaban contentos con ello, ¿no? O sea, imaginad el nivel de inteligencia que tenía este tío. Que después de eso consiguió un puesto en un fondo de inversiones, algún sitio de estos de Wall Street, os recuerdo, sin tener titulación académica alguna, y se hizo con la dirección al final de ese fondo de inversiones. Eh, Ahí es donde empezó a acumular su fortuna. O sea, un tío que de la nada, pasó a la más absoluta riqueza. Y luego ahí ya, a partir de ese momento, ya es cuando vemos toda esta trama horrenda. ¿Era Epstein simplemente un delincuente que montó su grupo criminal para eh, chantajear a gente poderosa y hacer y así él conseguir ese gran poder? ¿O había alguien detrás de él? Alguien vio sus habilidades y le propuso todo esto. Algunos hablan de servicios secretos como el Mossad. Vete tú a saber, ¿no? Sin ninguna duda, todo este asunto es mucho más turbio de lo que nos podremos imaginar y nunca sabremos toda la verdad. Nunca. Eso tenedlo claro. Lo que nos han mostrado es lo que quieren que veamos. Y también nunca olvidéis que ha caído Epstein. Pero ¿cuántos Epstein habrá? Ya lo dijo, y ya no me quiero extender más, ¿no? Pero no sé si os acordáis de Corey Feldman y Corey Haim, eran las estrellas juveniles de los años 80. Uno de ellos apareció pues en la película Los Goonies. Eran, digamos, los actores adolescentes más potentes de esos años 80. O por ejemplo, o uno de los una de las parejas más potentes de aquella época, ¿no? Hacían películas de muchísimo éxito y con los años empezaron a comentar de esos turbios, esas turbias fiestas a las que les llevaban en Hollywood. Ellos con 12 años y les llevaban a fiestas en Beverly Hills, en Bel Air, con gente de 50, 60 años, ¿no? Y decían, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? No lo contaron todo. Uno de ellos acabó también por sobredosis y el otro, Corey Feldman creo que era, el que sigue vivo, cuando ya empezó a contarlo de forma más explícita todo lo que pasaba, todo lo que hay detrás de Hollywood, y no se estaba refiriendo a alguien como Weinstein, se estaba refiriendo a cosas más turbias, eh, cuando empezó a decir que iba a hacer un documental sobre todo esto, él iba paseando con su descapotable por alguna calle de estas potentes de Los Ángeles, Rodeo Drive o alguna de estas, y notó un golpe aquí en el cuello. Le habían disparado un perdigón de típico de una carabina de balines. Le habían disparado ahí un perdigón. Y él, pues un asunto tan curioso en una época tan concreta, justo después de decir que iba a hablar sobre todo esto, pues se lo tomó como un aviso, ¿no? Como sigas por este camino, la próxima vez no será un perdigón. En fin, con esto quiero decir que ha caído Epstein,
pero que habrá muchas otras redes, no creo que sea la única que exista, desgraciadamente, que se dediquen a estos asuntos tan turbios. En fin, cuidado. Cuidado con lo que os ofrecen, cuidado con la gente que se os acerca. Obviamente nosotros no somos unos mindundis, ¿no? Pero nunca hay que bajar la guardia y menos la gente que tiene hijos e hijas menores de edad. Cuidadito porque los tiempos son cada vez más turbios, cada vez más peligrosos, así que ojito. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.